Hola, aquí estamos de nuevo tratando de enfocarnos en el video 2 de esto que he dado en llamar los tentáculos del pulpo, la gran bestia y la ruta de poder. Vamos a ingresar a este segundo video. Las bases sobre las que me fundo para aportar estos datos son, como siempre, mi propia experiencia, lograda a través de muchos años del ejercicio de la profesión de abogada, por ejemplo. También con datos de fuentes que cito, como por ejemplo la web pedernal.org, la web del diario El País de España, la web oficial del Instituto Tavistock, testimonios de muchas personas que me escriben, y además son años de estudio en un análisis personal que vengo haciendo, recopilando datos de muchas fuentes diferentes, ya que llevo tiempo preguntándome acerca de qué está sucediendo en el mundo, ya que parecería que está para atrás. Espero que puedas desentrañar el hilo invisible que une a todos estos hechos. La frutilla del postre va a ser el video número 3 de esta temática. ¿Tú quieres saber? Sigue mirando este video. ¿Te asusta saber? Vuelve a tu televisor. Acá nada tienes que hacer. Y antes de entrar de lleno al contenido, quiero agradecer a una suscriptora de este canal que me envió la siguiente información que comparto contigo porque la considero muy valiosa. Dice ella que yo evoco la sociedad fabiana en el video anterior, creada en 1884 en Inglaterra, como embrión del anhelado gobierno mundial, actualmente desesperadamente en acción. Digiten en Google Fabian Society Symbol y verán que el logo de esa agrupación filantrófica es, aunque te parezca mentira, un lobo disfrazado de oveja. Otro logo de la Fabiana Sociedad, si lo buscas en Google, es una tortuga, animal aparentemente ofensivo, diciendo, cuando pego, pego fuerte. También verán en Google que Tony Blair hablando en español, y toda la crema innata de la comandatura global es integrante de esta sociedad fabiana. Pierre Gillard, destacado estudioso del globalismo en Francia, insiste en la importancia de este círculo influyente de apóstoles del nuevo orden y de la nueva normalidad. Gracias también al suscriptor que me escribió y corrigió mi pronunciación cuando yo leo Rothschild. Yo decía Rothschild y él me dijo que se dice Rothschild. Muchísimas gracias. Bueno, entremos en tema. En 1933, escucha bien lo que voy a contar a continuación, en la Alemania nazi se exigía el certificado ario o de ancestros. O sea, el Tercer Reich requería que el certificado ario fuera un documento que probaba que una persona era presuntamente de la raza aria. A partir de abril de 1933, se requería para todos los empleados y funcionarios del sector público, así como en la educación, de acuerdo con la ley para la restauración de la función pública. También era un requisito indispensable, estoy hablando del pase, para convertirse en ciudadanos del Reich, para aquellos que eran de sangre alemana. Este certificado ario era un documento
que probaba que una persona era miembro de la presunta raza aria. A partir de 1933 de abril, se requería para todos los empleados y funcionarios del sector público, así como en la educación. A partir de 1933 se fue aplicable más tarde bajo diferentes leyes para incluir abogados, maestros, médicos y finalmente exigieron un linaje ario comprobado para asistir a la escuela secundaria o casarse. Cualquier semejanza con la realidad es pura realidad. En 1939, la empresa IG Farben de la Rothschild, por entonces el principal productor de químicos en el mundo y el mayor productor alemán de acero, pasó a utilizar a judíos y otros pueblos desplazados como esclavos en los campos de concentración. Esta empresa creó el gas Silk B, supuestamente utilizado en el Holocausto de 6 millones de judíos. Gas ZYLKON. ¿Me escuchaste bien? Manos de obra esclava de judíos. Despierta. Decir sionistas no es decir judíos. En mi estudio han trabajado. Yo nunca tuve problemas con las personas de otras religiones o de otras razas. Y hasta el día de hoy tengo amigos judíos y amigas. Alguna que emigró de Israel por lo que está pasando. Quizás podríamos decir que los Rothschild han usado y abusado del pueblo judío. Sigo. Y ahora empieza lo más sabroso. En 1745, los Rothschild, promuevan la creación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, como otro paso hacia el gobierno mundial. Ya vas a ver qué importancia tiene la ONU en el tema Terra-Mar, que voy a hablar en el próximo video, patrocinado por la, hoy ya podemos decir, madama de Epstein, doña Ghislaine Maxwell. En 1947, los Rothschild usaron la ONU en el tema Terra-Mar, pero además crearon el Estado de Israel. La resolución 181 de la ONU dividió Palestina en 2 estados, uno judío y uno árabe. La resolución 181 concedió a Israel el 57% de la tierra, dejando a los árabes con un 43% del territorio que tenían en ese lugar. ¿Los Rothschild sedujeron? ¿Cómo te imaginas que sedujeron nada menos que a Harry Truman, 33 presidentes de los Estados Unidos? ¿Será cierto que le abonaron como $2 millones para reconocer a Israel como un Estado soberano? ¿Tú puedes creer eso? Para que los monos locos no se desaten y no empiecen los insultos en los comentarios, entendámonos bien. El pueblo judío es excelente. De hecho, he estado en Israel y los conozco. Y sé lo que han hecho, y cómo trabajan, y cómo han sufrido, y se diferencian notablemente de los sionistas que los dirigen. Al igual que ellos, bajo estos mandatos mundiales, también los palestinos han sufrido y siguen sufriendo hasta que esto se acabe. Tareas para el hogar.
porque como los monos se desatan y después me dicen barbaridades en los comentarios, por favor, investiga. ¿Quién creó la palabra sionismo? ¿En qué se diferencia el sionismo, que es política según yo, de el pueblo judío? ¿Por qué el pueblo judío se llama judío? Investiga. Bueno, sigamos con lo más gordo. En 1946 nace el Instituto Stanford, que estudia técnicas psicoterroristas. Un año después, en 1947, el presidente Truman, me hace acordar a la película Truman Show, autoriza a la CIA a estudiar técnicas de guerra psicológicas y lavados de cerebro. También ese año se funda en Inglaterra el Instituto Tavistock. Te sugiero que leas el libro de Daniel Stulnitz, que se llama igual, Instituto Tavistock. Este instituto desarrolló programas entre 1950 y 1960 para la empresa Royal Dutch Shell, y la Fundación Rockefeller aportó importantes sumas de dinero para este Instituto Tavistock de Relaciones Humanas. John Coleman expresó que esta agenda totalitaria culmina con los Illuminati, tomando el control de la educación en Estados Unidos con la intención y el propósito de destruirla total y completamente, dice él, por medio de la música rock pesada y las drogas, para rebelarse contra el statu quo, socavando y finalmente destruyendo a la unidad familiar. Saca tus propias conclusiones. Me olvidé casi de comentarte que a John Coleman lo tildaron de conspiranoicos. ¿Qué opinas tú? Con una mirada retrospectiva a lo que te estoy compartiendo. La empresa Royal Dutch Shell teóricamente parecería ser que los principales accionistas son los reyes de Holanda y los reyes de Inglaterra. ¿Qué más quieres que te diga? Todo queda en casa. Ya en 1949 se crea el Consejo de Europa, la más antigua de las organizaciones que persiguen los ideales de la integración europea. Y el Instituto Aspen, organización privada no lucrativa para fomentar el liderazgo ejemplar. Está financiado por fundaciones privadas como la Corporation Carnegie, el Fondo de los Hermanos Rockefeller, la Fundación Gates y la Fundación Ford. Su grupo de administradores incluye líderes de la política, gobierno, empresas y educación, quienes también contribuyeron a la organización. Entre 1949 y 1959, la CIA financia la construcción europea. Durante la Guerra Fría y con la finalidad de frenar la expansión soviética en países europeos occidentales, la CIA aporta el equivalente a $50 millones a personalidades y movimientos proeuropeos para fomentar una Europa unida. Según asegura el coronel especialista en geoestrategia Pedro Baños, en su libro El dominio mundial, elementos de poder y clases de geopolítica, parte del dinero vertido al Comité Americano para ver una Europa unida, creado en 1948, y principalmente instrumento de la Casa Blanca para la Nueva Europa,
provenía de las fundaciones Ford y Rockefeller. A su vez, era una rama del movimiento europeo de la juventud que estaba dirigido y financiado desde la Casa Blanca. Espero que puedas seguir mirando este video, porque sin el conocimiento no puedes discernir. Ya en 1950, y su discurso ante el Senado de Estados Unidos, el banquero James Paul Warburg declara: tendremos un gobierno mundial, guste o no guste. Solo falta saber si llegaremos a esto imponiéndolo por la fuerza o si la humanidad se someterá de buen grado. Pocos días antes se había aprobado la resolución número 66, que empieza así: con la finalidad de alcanzar la paz y justicia universales, el presente capítulo de las Naciones Unidas debe ser cambiado y reformado para proveer al mundo de una verdadera constitución mundial. La resolución fue introducida en el Senado de Estados Unidos por el entonces senador de Minnesota, Glenn Taylor, actualmente empresario multimillonario, propietario del equipo de baloncesto NBA, que lo defendió diciendo: tendremos que sacrificar nuestra soberanía ante la Organización Mundial para permitirles elevar sus impuestos. ¿Recuerdas lo que te he dicho en otros videos, que ellos plantan de cara a la humanidad ya sin tapujos una agenda y que se toman alrededor de 50 años para que esa agenda se cumpla? Observa lo que pasa a tu alrededor. En 1953, los experimentos orientados hacia la modificación del comportamiento lavado del cerebro fueron perfeccionados con ayuda de psicotrópicos como la psilocibina y algunos derivados de la ergotamina. Después de la guerra, las investigaciones se aceleraron, culminando con el proyecto MK Ultra, realizado cerca de Palo Alto. El programa se inició por orden de Allen Dulles, director de la CIA y colaborador de Rockefeller. Compró la multinacional farmacéutica Sandoz más de 100 millones de dosis de LSD y psilocibina que se utilizaron para experimentar, dicen, con niños huérfanos y prostitutas. La corporación RAND, vinculada al Departamento de Defensa, retomó las investigaciones sobre psicosis experimental a partir de 1962, utilizando, no me salten a la yugular, por favor, estos son datos concretos, reales y estadísticos, utilizando, repito, marihuana, LSD y peyote. Su nómina incluye a numerosas personalidades del mundo, la política y la economía, que a su vez pertenecen a organizaciones como el CFR, el RIA, el Club Bohemio, la Trilateral y el Club Bilderberg. En 1954 se funda el Club Bilderberg. Formalmente su papel consiste en dinamizar las relaciones transatlánticas a través del fortalecimiento de las Naciones Unidas. En la práctica, este lobby trata de garantizar que América del Norte y Europa lleven la voz cantante en la escena internacional y que los acuerdos alcanzados en su seno
sean inmediatamente asumidos por el G8 y su prolongación el G20, constituido tras la crisis internacional del 2008. Espero que no te descompongas. A veces la verdad es muy dura, y en este caso es dura y casi siniestra. Este semiclandestino club privado, estoy hablando del Bilderberg, está compuesto por personalidades de la élite económica, política, militar, académica y mediática. Sus resoluciones no se hacen públicas. Rockefeller es su máximo dinamizador y forma parte del Consejo de Sabios, integrado únicamente por 4 personas cuya identidad, aparte de la Rockefeller, el resto es secreto. En mi libro, La verdad de una mentira descoronada, Crónicas Hertzianas 3, dedico muchas hojas al tema del Club Bilderberg. Es un estudio analítico de quienes lo componen en la actualidad y otros detalles. En 1963 y 1966, un grupo de 15 científicos e intelectuales redactaron el informe Factibilidad y Conveniencia de la Paz, en las que analizaban las repercusiones sociales, políticas y económicas del posible advenimiento de la paz. El informe parte de la premisa de que la guerra en sí misma es la base del sistema social y que es necesaria y deseable por ser, escucha bien, la principal fuerza estructuradora y el estabilizador económico esencial de las sociedades modernas. Se propone un sistema alternativo no basado en la guerra que garantice los privilegios de clase y que necesariamente pasarían por establecer un gobierno mundial y, entre otras cuestiones, la reproducción de la esclavitud mediante la moderna tecnología y la política. Este estudio está dirigido por miembros destacados del CFR, de Bilderberg, de la Trilateral y de la Orden de la Calavera y los Huesos. Planteaba realmente cuestiones escandalosas como la necesidad de presupuestar el número óptimo de muertes anuales a ocurrir en las guerras. En 1973, David Rockefeller impulsó la creación de la Comisión Trilateral. Preocupado por el deterioro de las relaciones entre Norteamérica, Europa y Japón, y puso al frente de la misma al politólogo de origen polaco Brzezinski, que luego sería consejero de seguridad de Jimmy Carter. La Trilateral se encargó de llevar a Carter hasta la Casa Blanca. Congrega anualmente unas 300 personas pertenecientes al mundo de los negocios, los medios de comunicación y de la política internacional. Muchos miembros de la Comisión Trilateral también pertenecen al Club Bilderberg. Los orígenes de la comisión se encuentran en la reunión del grupo Bilderberg en 1972, en la que David Rockefeller propuso la creación de la Comisión de la Paz y la Prosperidad, conocida comúnmente como Comisión Trilateral. La inclusión de los miembros de Japón es algo que lo diferencia del Club Bilderberg. Acá un plato más fuerte todavía. En 1982 se produce la Guerra de las Malvinas entre el Reino Unido
interesada en defender uno de sus paraísos fiscales, y Argentina, que inició la guerra en un supuestamente intento de recuperar la soberanía de las islas. Según algunos investigadores, se sospecha que las Malvinas alberga una estación repetidora del proyecto HAARP, H-A-A-R-P, con uso militar del GPS. ¿Sabes dónde se origina este proyecto HAARP y para qué sirve? Tareas para el hogar. La guerra iniciada por Argentina tuvo la excusa de querer recuperar la soberanía de las islas, cuando en realidad ocultaba las fisuras de poder que ya tenía la junta militar que gobernaba este país, Argentina, en ese momento. Esa guerra tuvo por finalidad tapar lo que estaba sucediendo a nivel social, ya que 2 días antes de la declaración de la guerra hubo una fuertísima manifestación de personas que reclamaban sus derechos. Esto sucedió el 30 de marzo de 1982 y fueron duramente reprimidos. La maniobra tuvo éxito. En realidad tuvo 2 éxitos al declararse la guerra de las Malvinas desde Argentina a Gran Bretaña. El primer éxito en Argentina fue que la junta militar siguió en el poder, ya que a los pocos días la gente se manifestaba en las calles con las ínfulas de un patriotismo exacerbado por el tema, olvidando sus reclamos. Nada parecía ser más importante que recuperar las islas. Remarco, al saco del olvido fue el reclamo de días antes. El segundo éxito fue la victoria que tuvo en Reino Unido el gobierno conservador de Margaret Thatcher, porque fueron reelegidos gracias a lo que había pasado en Malvinas. Así trabajan los titiriteros, tienen una manipulación audaz y artera de los pueblos. 1991, los Rothschild crean un nuevo banco llamado Fondo Mundial para el Medio Ambiente, con la finalidad de prestar dinero a los países, tomando el control de las áreas silvestres como garantía de los préstamos. Así, cuando un país no puede pagar los préstamos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, debe renunciar a una parte de su territorio a favor de los bancos Rothschild, GEF, FMI, Banco Mundial. ¿Podemos decir sin temor a equivocarnos que estas familias ya son dueños del 30% de la tierra de este mundo? En 1991 el presidente Bush, en referencia a la crisis del Golfo Pérsico, anunció: después de estos tiempos problemáticos, un nuevo orden mundial surgirá. En 1999, David Rockefeller dijo: algo debe reemplazar a los gobiernos, y su poder privado me parece la entidad adecuada para hacerlo. Salió publicado en la revista Newsweek Internacional. El vicepresidente Dick Cheney de Estados Unidos pronosticó una guerra que no acabará nunca. Según algunos periodistas, investigadores y politólogos, esta guerra la ha comenzado la CIA con el desastre del atentado del 11S. En 2011 se conoce el resultado de la auditoría realizada por la Oficina Gubernamental de Rendición de la FED. Busca esta información, es otra tarea para el hogar. Se da a conocer también en el mismo año el estudio realizado por los investigadores suizos
en el análisis más completo que han realizado jamás en torno a las redes corporativas sociales. La lista de las compañías que controlan a la red cooperativa transnacional, que se llama una superentidad, son 50 compañías del ranking de control global que incluye Barclays, AXA, Capital Group Company, JP Morgan Chase, UBS, Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, ING, Paribas, etc. ¿Dónde están representadas todas estas? Pues en el Club Bilderberg. Y en 2012 se hace público un acuerdo comercial entre Rockefeller y Rothschild, asociados para sacar partido de la crisis. Desde entonces la entidad ha actuado como proveedor de servicios de gestión a otras familias y fundaciones. Hasta aquí la recopilación de hitos, a todas luces insuficiente e inacabada. Tendríamos que hacer videos de varios días. ¿Qué crees que podría faltar? ¿Qué te crees que pasa en la actualidad? En mi libro La verdad de una mentira descoronada, Crónicas Arxianas 3, continúo con este raconto cronológico a partir del año 2007 y hasta el 2020. Es un libro objetivo, de alto contenido legal y de análisis de información que está al alcance de cualquiera, pero que los cualquiera no quieren ver. ¿Puedes seguir el hilo invisible que ya comienza a manifestarse frente a los ojos de los atentos observadores de la irrealidad mundial? Y ahora te corto y te salto una tarea para el hogar. ¿Puedes darte cuenta qué relación encuentras entre la vida de Lady Di y sus últimos días y la actual vida de la princesa Charlene de Mónaco y el estado en el que supuestamente se encuentra? Hasta el próximo encuentro con la tercera parte de este video. Espero que haya sido de tu agrado y si no, que por lo menos, aunque para refutarme, te lleve a analizar. Gracias.